El Salmo 23 habla de un pastor que guía a sus ovejas por valles oscuros y sombríos. ¿Alguna vez te has sentido como una de esas ovejas, tímidas e indefensas, deseando tener un pastor cariñoso cerca para guiarte a un lugar seguro? Hoy, en Maná de Lunes, presentamos Enfrentar las sombras de la vida cotidiana, una reflexión por Jim Langley. Como agente de seguros, trato con la muerte más que muchas personas. En el apogeo de COVID-19, 4 de mis clientes sucumbieron al virus y 12 murieron a causa de otras enfermedades. Algunos murieron inesperadamente, mientras que otros sufrieron enfermedades crónicas. Enfrentar la sombra siniestra de la muerte nunca es fácil. Un pasaje de la Biblia que se usa a menudo en los servicios conmemorativos es el Salmo 23, un salmo de David. En un principio, memoricé esos 6 versículos desde que era niño y los encontré maravillosamente alentadores mientras enfrentaba adversidades de la vida, especialmente cuando pasaba por el valle de sombra de muerte, descrito en el versículo número 4 del Salmo. El versículo completo dice esto: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este salmo presenta a Jesús, el buen pastor, que no permitirá que aquellas ovejas que le siguen sean perjudicadas por el enemigo, por el maligno. Para aquellos que seguimos a Jesucristo, se nos asegura que la sombra de muerte es solo eso, simplemente una sombra. Cuando era niño, a menudo tenía miedo de las sombras, pero superé mi miedo a la oscuridad al darme cuenta de que las sombras no pueden hacernos daño. Las sombras son inofensivas. Esto es cierto, tanto en los negocios como en cualquier otra área de la vida. Las sombras no son más que la ausencia de luz. Esto es lo que el apóstol Juan afirma en Juan 1:1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ha habido oscuridad en este mundo desde que Adán y Eva comieron del fruto prohibido en el huerto del Edén. Esa oscuridad permanecerá hasta que Jesús regrese triunfalmente. Mientras tanto, debemos enfrentarnos a ciertas sombras que se infiltran en nuestras vidas, pero esa no es razón para temer a la oscuridad que parecen crear. He enfrentado momentos extremadamente oscuros en mi pasado, pero nunca perdí la seguridad de que Dios me vería a través del valle de sombra de muerte. Tal vez puedas identificarte conmigo. Nuestro enemigo espiritual intentará de muchas maneras hacernos perder la esperanza. Sin embargo, de alguna manera, esos momentos oscuros se convierten en una prueba y una oportunidad para acercarnos a Dios y su luz, y ciertamente eliminará toda oscuridad. Como insta Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Algunas personas permanecen constantemente en la oscuridad mientras luchan con el control de pecados y adicciones. Sin embargo, la mayoría de nosotros ocasionalmente experimentaremos momentos oscuros, pero incluso un breve lapso en medio de la oscuridad puede hacernos sentir que hemos perdido toda esperanza. El versículo final del Salmo 23 dice: ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Me tomó 40 años darme cuenta de que Dios mismo quería que yo estuviera ahí. Ahora proclamo con alegría mi intención de permanecer en sus brazos protectores, eternos, por el resto de mis días aquí en la tierra. Si quieres permanecer en la luz, tú también debes de recibir a Jesús en tu corazón y pedirle que haga un cambio total de tu imagen, transformándote en un hijo muy especial, el Hijo del Rey, llevándote de la oscuridad a la luz. Maná de Lunes es un servicio a la comunidad de negocios del Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos. Contáctanos en cdmclatino.com. En España, contáctanos en 3-e.org.